2 hijos, mismo año. Ella con 16, él antes de cumplir los 18. Los dos se fueron de casa de su madre, y ella ya sabía que no iban a volver. Hay una conversación en Villajurado, del año 1999, que ni la propia Rocío Jurado se atrevió a contar en voz alta. Lo que se dijo aquella tarde explica todo. Quédate, porque 30 años después de aquella boda, esta mujer no tiene relación con sus propios hijos, y el motivo no es el que tú crees. Pero antes de llegar a esa tarde en Villajurado, hay algo que tienes que saber. Porque lo que pasó no empezó en el 99, empezó mucho antes, en una niña de 11 años que vio a sus padres separarse un lunes y a la que nadie le explicó nada. Rocío Carrasco Moedano nació el 29 de abril del 77 en Madrid, hija de 2 gigantes. Su padre, Pedro Carrasco, leyenda del boxeo español. Su madre, Rocío Jurado, la voz más grande de España. Creció entre flashes y escenarios, entre casas que nunca fueron del todo suyas. A los 12 años, sus padres se separaron. La casa se rompió por la mitad. Pedro Carrasco se fue. Rocío Jurado se quedó. Rocíito eligió a su madre. Y desde entonces todo lo que aprendió sobre el amor, lo aprendió viendo a una sola mujer llevarlo sola. Una mujer que nunca pedía nada a nadie. Una mujer que no hablaba de sus cosas en público, ni aunque le doliera el alma. Esa fue la primera lección del silencio que Rocío Carrasco mamó desde niña. Quería ser diseñadora. A los 15 hizo sus primeros desfiles. A los 16 pisaba pasarelas en Madrid junto a las modelos más importantes del país. Tenía futuro, tenía apellido, lo tenía todo. Y a los 17 lo perdió. Porque ese año apareció Antonio David Flores, guardia civil, 20 años, sin nada que ofrecer excepto una obsesión. Y ella se enamoró como se enamoran los 18 años, con miedo a quedarse sin él. El 31 de marzo del 96 se casaron en la Ermita de las Vírgenes, en la finca Yerbabuena, en Sevilla. Ella iba de blanco, él de militar. Su madre lloraba en primera fila. Su padre la acompañó al altar. Las fotos dieron la vuelta a España en todas las revistas. Lo que no salió en las fotos es que Rocío Carrasco iba embarazada de 2 meses. Tenía 18 años. Iba a ser madre primeriza antes de cumplir 19. Y no lo había hablado con nadie. Aquella boda parecía un cuento de hadas. Pero dentro del coche que la llevaba a la iglesia, Rocío Carrasco lloraba. Y cuando su padre le preguntó qué le pasaba, ella no supo contestar. El 13 de octubre del 96 nació su primera hija. La llamaron Rocío, como su abuela, como su madre. Todo parecía encajar. 2 años después, el 15 de diciembre del 98, nació David. Y ahí empezó lo que nadie cuenta. Porque David no nació como Rocío. David tuvo problemas graves al nacer. Lo trasladaron al Hospital 12 de Octubre de Madrid. Allí, en una habitación de neonatos, Rocío Carrasco pasó varias noches sentada en una silla, junto a la cuna de su hijo, sin dormir, sin cambiarse de ropa. Pidió el alta bajo su propia responsabilidad para estar con él. Iba un día a ducharse a casa y volvía. Y así durante días. De aquella silla nunca se ha hablado demasiado. Pero esa silla es importante, recuérdala. Porque lo que Rocío Carrasco no sabía esas noches es que mientras ella velaba a su hijo pequeño, su marido se estaba preparando para dejarla. En abril del 99, 6 meses después del nacimiento de David, Antonio David Flores hizo la maleta y se fue a Málaga, a casa de sus padres. Le dijo que necesitaba pensar. Rocío Carrasco se quedó sola en Madrid con 2 criaturas, con Rocío,
de 2 años y medio, y con David recién salido del hospital. Pasó su cumpleaños de 22 años sola. Sin él, 22 años, 2 hijos pequeños, un matrimonio roto en menos de 3 años. Y su madre viendo todo desde el otro lado de la casa sin poder hacer nada, hasta aquella tarde. Y entonces, una tarde de ese mismo verano, su madre hizo algo que nadie se atrevió a contar después. Rocío Jurado llamó a Antonio David Flores. Le pidió que viniera a Villajurado, su casa de La Moraleja, a solas. Y tuvieron una conversación. Nadie sabe qué le dijo. Pero a los pocos días, Antonio David volvió con su mujer. Lo que Rocío Jurado le dijo a Antonio David aquella tarde en Villajurado nunca se ha contado públicamente. Ni su madre lo contó en vida. Ni Rocío Carrasco lo ha querido revelar. Ni siquiera en la docuserie donde lo contó casi todo. Lo único que sabemos es el resultado. Antonio David volvió. Y eso significa solo una cosa. Rocío Jurado, la más grande, la mujer que no pedía nada a nadie, aquella tarde pidió algo por su hija. Le pidió a un hombre del que ya sospechaba que volviera con ella. Porque una madre, incluso una madre con voz de oro, puede tragarse la dignidad cuando su hija llora todas las noches, con un bebé en brazos y otra niña pequeña durmiendo en la habitación de al lado. Aquella reconciliación duró 45 días. En julio del 99 rompieron definitivamente. Y Rocío Carrasco supo, entonces sí, que su madre se había humillado para nada. Esa es una herida que nunca dejó de sangrar. Y es una herida que su hija, años después, iba a pagar. Porque aquella decisión de su madre de llamar a Antonio David y pedirle que volviera no fue solo un gesto de rescate, fue también una señal. Una señal de que la primera regla de esta familia era cuidar la imagen por encima del daño real. La imagen primero, el sentimiento después. Esa regla Rocío Carrasco la aprendió aquel verano del 99 y la respetó el resto de su vida, porque la guerra que vino después de aquel julio del 99 fue la más sucia que España había visto entre dos familias famosas. Y Rocío Carrasco, sin saberlo, iba a llevar 2 décadas callando algo que estaba ocurriendo dentro de su propia casa. Antonio David Flores no se fue de Villajurado. Durante meses se negó a abandonar la casa, alegando que era su hogar conyugal. Mientras tanto, presentó demanda de separación por supuesta infidelidad de ella, pidió la custodia de los 2 hijos, una pensión compensatoria y la mitad de los bienes. Rocío Carrasco puso su defensa en manos del prestigioso abogado Doroteo López Rollo, ya fallecido. Antonio David, en manos del controvertido Emilio Rodríguez Menéndez. 2 nombres que para la gente no dicen nada, pero que dentro del mundo jurídico español de los 2000 eran polos opuestos. Y en medio de ese fuego legal, ocurrieron 2 cosas que marcaron el resto de la vida de Rocío Carrasco. La primera fue un accidente. La segunda fue una demanda de 6 millones de euros. Y las 2, juntas, construyeron el muro entre una madre y sus hijos. El 12 de febrero del 2000, Rocío Carrasco y Fidel Albiach, el hombre con el que ella ya mantenía una relación discreta, sufrieron un accidente de coche grave. Ella quedó marcada. Él quedó peor. Las lesiones cambiaron su vida en común. Las cirugías y las recuperaciones. Los años de dolor. El coche de aquel accidente es el segundo objeto que conviene no olvidar. Porque mientras ella se recuperaba, sus hijos de 3 y 1 año aprendieron a vivir con una madre que no siempre podía moverse como antes. El 27 de enero del 2001 murió Pedro Carrasco, su padre, de una parada cardiorrespiratoria.
Ella tenía 23 años. Enterró a su padre y no pudo respirar en meses. Y mientras ella enterraba a su padre, Antonio David Flores, a través de su abogado, preparaba el golpe que iba a poner al descubierto todo lo que esta familia venía conteniendo desde hacía años. Antonio David Flores puso una demanda de 6 millones de euros contra su propia suegra, contra Rocío Jurado, la más grande. Alegó que unas declaraciones que la cantante había hecho en el programa de Mirta Legrand, en Argentina, lo habían difamado. Reclamaba 6 millones de euros. 6 millones contra la madre de su exmujer. Mientras sus 2 hijos vivían bajo el mismo techo que esa abuela. Su abuela, Rocío Jurado, a la que adoraban. El caso no se cerró hasta 2009, 3 años después de la muerte de Rocío Jurado. El Tribunal Supremo dio la razón a la cantante ya fallecida. 6 millones de euros de demanda que nunca cobró y que sus nietos, dentro de aquella casa, vivieron a diario como un tema prohibido. Lo que Rocío Carrasco no ha contado, ni siquiera en la docuserie, es cuánto pesó aquella demanda en su madre. Cuánto pesó aquella demanda en la última enfermedad de Rocío Jurado. Los que estuvieron cerca de la cantante en sus últimos años dicen que el tema era intocable dentro de Villajurado, que ella prefería no hablar, que era un nombre que no se mencionaba en la mesa. Y mientras el Tribunal Supremo decidía el caso, Rocío Jurado moría. Y mientras Rocío Jurado moría, sus 2 nietos crecían sin saber que su propio padre había puesto en marcha esa demanda contra la mujer a la que ellos llamaban abuela. Porque Rocío Jurado murió el 1 de junio del 2006, de cáncer de páncreas, con 59 años, y ni siquiera en el velatorio su yerno dejó de cobrar protagonismo. Aquel día Rocío Carrasco enterró a su madre, y al día siguiente empezó el silencio. Durante 15 años, Rocío Carrasco dejó de hablar. No para siempre, pero casi. Desapareció de los platós. Dejó de conceder entrevistas y de defenderse cuando la acusaban. Sus hijos empezaron a aparecer en televisión hablando de ella, y ella no respondió. Su ex, convertido en colaborador de Telecinco, hablaba de ella cada semana, y ella seguía sin contestar. 15 años de silencio absoluto, mientras en el otro lado se construía un relato sobre ella. Su exmarido hablaba. Sus hijos crecían escuchándolo. Ella callaba. Y aquí es donde el silencio se convirtió en el verdadero villano de esta historia. Porque mientras ella callaba, sus hijos se hicieron mayores dentro de un relato que no era el suyo. Y cuando quisieron conocer a su madre, ya no sabían quién era. En 2012 ocurrió lo primero. La hija mayor, Rocío Flores, tenía 16 años. Vivía con su madre la mitad del mes y con su padre la otra mitad. Habían establecido una custodia compartida por resolución judicial en 2006, 15 días en cada casa. Pero ese día de 2012, en casa de Rocío Carrasco, hubo una discusión. Las versiones sobre lo que pasó son distintas según quien la cuente. Lo que es hecho es lo siguiente. Rocío Flores hizo la maleta, cogió sus cosas, se fue de casa de su madre y no volvió a dormir allí. Se fue a Málaga a vivir con su padre. Definitivamente. Pocos meses después, su hermano David, antes de cumplir los 18, hizo exactamente lo mismo. Recogió lo suyo, salió de casa de su madre y se fue a vivir con su padre. 2 hijos. Mismo año, misma decisión. Primero ella, después él. En los meses que siguieron a la marcha de Rocío Flores, David Flores vio cómo su casa se vaciaba. Su hermana en Málaga, con su padre. Su madre en Madrid, callada. Él en medio. Tenía 14 años
y una elección que no debería hacerle ningún adolescente. Al final, antes de cumplir los 18, hizo la misma maleta que había hecho su hermana. Y desde aquel año 2012 hasta el día de hoy, en abril del 2026, ninguno de los dos ha vuelto a tener relación con su madre. ¿Qué pasó ese día en esa casa que hizo que una niña de 16 saliera corriendo y su hermano pequeño la siguiera? ¿Fue algo que vieron? ¿Algo que escucharon? ¿Algo que su padre les había estado contando durante años y que aquel día entendieron de otra manera? Rocío Carrasco lo contó con su propia voz en la docuserie. Dice que no les levantó la mano. Dice que no les gritó. Lo que hizo, según ella, fue lo contrario. Fue callarse. Fue no contar nada. Fue proteger su imagen de la abuela. Proteger la memoria de Rocío Jurado. Proteger incluso al padre delante de los hijos. No contarles las peleas. No contarles la demanda. No contarles el desprecio. Y cuando sus hijos crecieron y preguntaron qué había pasado, ella no tuvo respuestas, porque ella misma había borrado las respuestas años atrás. Pero hay algo más, y esto sí que es lo que nadie se atreve a conectar. El abandono de sus hijos coincidió con el momento en el que Antonio David Flores firmaba su primer contrato serio de colaborador en Telecinco. 2012. El año en el que Rocío Flores se fue de casa de su madre. El mismo año en el que su padre empezó a aparecer en horario de máxima audiencia, hablando de la familia Moedano. Los dos hijos de Rocío Carrasco crecieron dentro de ese plató. Literal o emocionalmente. Crecieron viendo a su padre defendido, viendo a su madre ausente, viendo a los compañeros del padre reírse de cualquier comentario sobre Rocío Carrasco. Y a los 16 años, cuando eres adolescente, sabes de qué lado del plató quieres estar. Rocío Flores, años después, fue concursante de Supervivientes. Trabajó en los platós de Mediaset. Llegó a colaborar con Ana Rosa Quintana. Heredó una carrera que no nació del talento. Nació del conflicto con su propia madre. Y lo que la docuserie dejó ver en 2021 es que esta herencia no la inventó ella. Rocío Carrasco ya se había separado de Rocío Jurado, a su manera, cuando empezó a vivir más tiempo con Antonio David que en casa de su madre. Rocío Flores repitió el patrón con su propia madre cuando hizo la maleta a los 16. 3 generaciones de mujeres de esta familia dejando la casa materna para construirse una identidad lejos de la sombra de la anterior. Esa es la herencia que nadie firma. Pero todas las mujeres de esta familia la han llevado. Y ahí entra la grabación de la docuserie. Porque cuando por fin, en 2021, Rocío Carrasco decide romper el silencio, ya es demasiado tarde. En marzo de 2021 se emitió Rocío, contar la verdad para seguir viva. Telecinco. Prime Time. 27,3% de cuota de pantalla en su capítulo de más audiencia. La docuserie más vista de los últimos años. Millones de personas escuchando a Rocío Carrasco por primera vez en 15 años. Lloró. Habló de la silla del hospital. Habló del día que creyó perder a David en el embarazo. Habló del accidente. Habló del silencio. Habló de todo. Menos de lo que sus hijos esperaban. Porque sus hijos, delante de las pantallas de su casa, estaban esperando otra cosa. Estaban esperando una disculpa. Cuando su hija, Rocío Flores, reapareció en televisión pocos meses después, las palabras que usó fueron exactas. Dijo que su madre no había pedido perdón. Dijo que quería a su madre, pero que el reencuentro había sido en un juzgado, dentro de un proceso judicial.
Dijo que cada vez que se habían visto, ella había dicho «Hola, mamá», y no había recibido respuesta. Esa frase es la que pesa. «Hola, mamá». Sin respuesta, Rocío Carrasco, ya ganada la batalla mediática, había perdido la batalla de volver a ser madre. Y aquí vuelve aquella silla del Hospital 12 de Octubre. Recuérdala. La silla donde pasó varias noches cuidando a un bebé que nadie sabía si iba a vivir. 27 años después, ese mismo bebé, ya hombre, no coge el teléfono cuando ella llama. Hay dos detalles de estos últimos años que cuentan más que toda la docuserie junta. El primero, los hijos de Rocío Carrasco mantienen una relación estrecha con la familia Moedano, con Gloria Moedano, hermana de Rocío Jurado, con Amador Moedano y su exmujer Rosa Benito, es decir, con la familia materna de Rocío Carrasco, la familia de su propia madre, pero no con ella. Cuando Rocío Flores va a Chipiona, donde nació Rocío Jurado, se queda en casa de su tía abuela Gloria, visita el museo de su abuela, se reencuentra con los orígenes de la cantante, pero sin su madre. La familia de Rocío Carrasco sigue viva para sus nietos. Rocío Carrasco no. El segundo detalle. En 2024 se supo que Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, estaba embarazada. Rocío Carrasco habló públicamente del embarazo con cariño, llamándola mi gorda, diciendo que se había enterado antes de que se hiciera público. Ese embarazo era un guiño, porque Rocío Carrasco, desde hace años, ejerce de madre de las personas que la rodean emocionalmente. De Anabel Dueñas, con quien prepara el musical homenaje a Rocío Jurado. De Alejandra Rubio, de la gente que ha entrado a su vida por la puerta que sus hijos ya no cruzan. Ejerce de madre con todos, menos con los dos que la llevan en los apellidos. Ese es el castigo exacto. Uno que ningún juez habría podido firmar y ningún guionista habría podido escribir. Ser madre de muchos, menos de los suyos. Y esa es la frase que explica por qué, 30 años después de aquella boda en Yerbabuena, en marzo del 2026, Rocío Carrasco se levanta en La Moraleja, en la casa que fue de su madre, junto a Fidel Albiac, con todas las batallas mediáticas ganadas y sin embargo sin el número de teléfono actualizado de sus dos hijos. El secreto real de Rocío Carrasco quedó fuera de aquella tarde de Villa Jurado. Se construyó después, poco a poco, durante los 20 años siguientes. Cada pregunta de sus hijos que ella esquivó, cada cena en la que cambió de tema, cada cumpleaños en el que sonrió sin contestar. Así se construye un silencio, y así se pierde una relación. Una madre que calla para proteger, cree que está haciendo lo correcto. Sus hijos lo viven de otra manera. Aprenden que con esa madre no se habla, y buscan al padre que sí habla, aunque hable mal. Rocío Carrasco eligió callar. Antonio David eligió hablar. Y los hijos creyeron al que les hablaba, porque la presencia siempre gana al silencio. La silla del 12 de octubre sigue ahí, en algún almacén del hospital, entre cientos iguales. Aquella mujer joven que durmió sentada junto a la cuna de su hijo recién nacido, no podía saber que 25 años después, ese mismo hijo viviría a 500 kilómetros de ella y no querría verla. La conversación de Villa Jurado, la que Rocío Jurado mantuvo con Antonio David para pedirle que volviera con su hija, tampoco pudo imaginar esta consecuencia. Ninguna madre imagina que su gesto de rescate termine siendo la trampa que atará a su hija durante décadas. El coche del accidente del 2000, la demanda de los 6 millones, las grabaciones de la docuserie guardadas 15 años en un cajón. Todos los objetos físicos de esta historia apuntan a la misma dirección.
una mujer callada, creyendo que el silencio protegía, y 2 hijos pequeños, convirtiendo ese silencio en ausencia. Hay un tipo de herencia que no se pone en los testamentos. Es la herencia del silencio, la que pasa de madres a hijos y de hijos a nietos sin permiso. Rocío Carrasco heredó el silencio de una España en la que las mujeres no contaban lo que les pasaba en casa. Rocío Jurado lo heredó antes, y sus hijas adoptaron la misma costumbre. Pero los niños de los años 2000 crecieron con teléfonos, con programas de televisión, con padres que hablaban en horario de máxima audiencia. Para esos niños, cuando la madre callaba mientras el padre hablaba en televisión, el silencio se leía como confirmación de la otra versión. Y así, en abril del 2026, la hija y el hijo de una de las mujeres más ricas y famosas de España duermen a cientos de kilómetros de una madre que ya no sabe cómo hablarles. Y ella, desde su casa de La Moraleja, mira al teléfono como si fuera un objeto roto. El pasado 31 de marzo se cumplieron 30 años de aquella boda en Yerbabuena. Las revistas sacaron las fotos de la novia de 18 años que lloraba dentro del coche, camino a la iglesia. Ella no comentó nada. Él tampoco. Rocío Flores mencionó a su padre en un plató. Evitó el nombre de su madre. David Flores no dijo una palabra. David sigue haciendo, sin saberlo, lo que Rocío Carrasco le enseñó sin querer. Callar. Durante años el mundo acusó a Antonio David. Pero lo que atrapó a Rocío Carrasco fue su propio silencio. Un silencio que duró demasiado. Si esta historia te ha hecho pensar en algún silencio propio, en alguna madre o algún hijo con el que llevas años sin hablar por algo que nunca se dijo, comparte este vídeo esta noche. Alguien lo necesita escuchar.